Buenas tardes. Good afternoon. Aisha Papete Caro. Boa tarde. Bueno, vamos a continuar nuestro esquema. Ya quedan pocas clases. Creo que quedan 3 o 4 temas y terminamos neuroanatomía. A esta altura, ustedes ya están habilitados para el examen final. Espero, ¿verdad? Voy a ver un tema llamado diencéfalo. ¿Se acuerdan? Ya al comienzo, cuando hablamos de embriología, el diencéfalo es una vesícula embriológica secundaria, ¿ok? Que proviene de prosencéfalo. El diencéfalo todavía es cerebro. Específicamente es conocida como el medio del cerebro, el centro mismo del cerebro, ¿okay? Es como la raíz de nuestro cerebro. Y justamente se localiza aquí en el centro mismo, ocupa la línea media. Es una característica muy peculiar. El encéfalo está en el centro mismo del cerebro. Comprende a 2 grandes núcleos llamados tálamos, que están aquí en color verdito, y todo lo que esté alrededor del tálamo. Lo que está por encima lo conocemos como epitálamo, lo que está abajo hipotálamo y lo que está ahí en el medio subtálamo. Entonces, estas estructuras que se localizan en el centro, en el medio mismo de nuestro cerebro, vamos a tener cada uno con sus funciones propiamente. Aquí tenemos. Entonces tenemos al tálamo como el central, él es el actor principal de acá del diencéfalo, él es el protagonista, y en él se apoyan el hipotálamo, epitálamo y el subtálamo. El tálamo es considerado como el centro de relevo de todas las informaciones que suben o bajan. El ejemplo que yo siempre doy, creo que ya di acá en la clase, cuando uno va en metro, subte, tren, ¿qué hacemos? Compramos un ticket y cambiamos de estaciones hasta llegar a nuestro destino final, ¿ok? Es lo que ocurre. Todas las informaciones que suben o que bajan pasan por la corteza, pasan por los núcleos del tálamo, y el tálamo es quien redirige esas informaciones. Si es una información sensitiva, él dirige a dónde debe ir, a la corteza primaria sensitiva, o es sensibilidad del olfato, debe ir al giro recto, es sentido del gusto, tiene que ir a la corteza gustativa. O sea, el tálamo es quien decide a dónde va cada una de esas informaciones. Entonces es un núcleo fundamental y obviamente está compuesto por varios núcleos otra vez en su interior. El hipotálamo es el centro neuroendocrino. ¿Por qué? Porque él regula la función de casi todas las hormonas, a todas las glándulas del cuerpo humano, regula la reproducción humana, regula la temperatura corporal, ¿okay? Él es nuestro centro termorregulador. ¿Por qué ustedes creen que cuando hace frío, qué ocurre cuando hace frío? Empezamos a temblar, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurrió es, el hipotálamo detectó que descendió la temperatura y para evitar perder calor, activa la contractura muscular para generar calor. Entonces el temblor no es solamente por acaso, sino que es una respuesta que nos da nuestro hipotálamo. Así como la sudoración, cuando hace mucho calor, sudamos para justamente enfriar la temperatura, enfriar la superficie corporal. El epitálamo va a tener una glándula central que se llama glándula pineal, conocido también como el tercer ojo. No es porque está aquí, no, sino que el tercer ojo porque regula el ciclo vigilia-sueño, solamente por eso, ¿ok? Y por último tenemos el subtálamo, que va a estar en conexión con los ganglios basales para justamente hacer la coordinación de los movimientos motores finos, ¿ok? Y un núcleo muy lindo está dentro de él, y como todo lo lindo se llama Luis, ¿ok? Núcleo de Luis. Este momento te tienen que reírse porque era un chiste, ¿ok? Ah, bien. Ahora, el tálamo entonces es nuestro núcleo central, es nuestro núcleo, vamos a decirle, es la entrada y la salida del cerebro, ¿okay? Todo lo que entra al cerebro y todo lo que sale del cerebro debe pasar por nuestro tálamo. Y tenemos 2 tálamos, tálamo derecho, tálamo izquierdo.
y están conectados entre sí por un pequeño puente de sustancia blanca llamada adherencia intertalámica. ¿Okay? Es un puente de sustancia blanca que conecta ambos tálamos. Hacia adelante, el tálamo continúa con el hipotálamo y hacia atrás termina en una porción que le llamamos el pulvinar del tálamo, que nada más es la colita del tálamo. ¿Okay? La vamos a conocer como pulvinar. Hacia arriba, el tálamo hace contacto con el fornix, el trígono cerebral, y hacia abajo hace ya contacto con nuestro mesencéfalo. Ahí está localizado entonces el tálamo. ¿Qué otra referencia tenemos? Entre los tálamos se encuentra el tercer ventrículo, ¿okay? Es el límite justamente del tercer ventrículo. Ahora, vamos a mirar aquí en nuestro talamito, tálamo derecho, tálamo izquierdo. Tenemos un polo anterior, un polo posterior, caras lateral, medial, superior y una cara inferior. Es como un huevo. ¿Cómo la vamos a llamar en la parte posterior? Es el único que tiene nombre propio y se llama pulvinar del tálamo. ¿Okay? Entonces, el extremo anterior o el polo anterior del tálamo va a ser límite del foramen de Mondo. ¿Se acuerdan? Foramen interventricular. ¿Junto con quién? Con el fornix. ¿Okay? La cara superior va a formar el piso de lo que va a ser nuestro ventrículo lateral. ¿Okay? El polo posterior es lo que vamos a conocer como el pulvinar del tálamo. Y este pulvinar, vamos a ver después un detalle interesante, va a tener dos núcleos llamados cuerpos geniculados. Van a ser fundamental para la visión y para la audición. ¿Okay? Vayan guardando esos nombres. Y la pared lateral, o sea, la pared medial del tálamo va a ser los límites de nuestro tercer ventrículo. ¿Okay? Entonces, localizamos el tálamo, vimos sus límites, ahora vamos a estudiar el tálamo por dentro. ¿Cómo es al final de cuentas el tálamo? Muy bien. El tálamo tiene esta forma ovoide, ¿verdad? Parece un huevito. Está cruzado, porque para entender, el tálamo es sustancia gris, eso está lleno de cuerpos neuronales. El tálamo es un núcleo grande conformado por varios pequeños núcleos. Este gran núcleo está cruzado por una lámina de sustancia blanca a la cual le vamos a llamar estría medular. ¿Okay? Esta estría, que tiene la forma de una Y, va a dividir al tálamo en tres porciones: una porción anterior, una porción medial y una porción lateral. Entonces, internamente, otra vez, el tálamo está dividido en tres porciones. ¿Por quién? Por una lámina de sustancia blanca que divide en forma de Y, o ¿cómo le dicen en portugués? Y. Muy bien. Nosotros le decimos Y en español. La Y entonces divide en un polo, una porción anterior, una porción lateral y una porción medial. La parte más compleja del tálamo es la porción lateral porque es la que tiene mayor cantidad de núcleos. ¿Okay? En la porción anterior que tenemos aquí, esto va a conectar los lóbulos frontales. ¿Okay? La parte más anterior. La parte medial que está aquí también va a conectar principalmente el hipocampo. ¿Okay? Los hipocampos de ambos hemisferios. Ahora, vamos a la región lateral, ¿verdad? La región lateral está aquí. Vamos a volver a dividir en dos porciones, una porción ventral y una porción dorsal. Cada porción va a tener sus propios núcleos. La porción dorsal, vamos a tener los núcleos laterales, el núcleo lateral posterior y finalmente la colita llamada pulvinar. El pulvinar vamos a hablar aparte después porque tiene funciones propias. Aquí se van a conectar las vías que desciendan del lóbulo parietal, occipital y temporal. Luego tenemos otra hilera llamada la hilera ventral. Ahí sí vamos a tener varios núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo ventral anterior que va a traer informaciones de los ganglios basales, entre ellos
la sustancia negra. Detalle con este dato, porque aquí vamos a ver, cuando veamos la clase de ganglios basales, los ganglios basales, que son justamente el putamen, el pálido, el núcleo rojo, ellos se encargan de coordinar los movimientos, pero también se encargan de activar los movimientos voluntarios. ¿Qué es lo que ocurre? Los ganglios basales, como el cuerpo estriado, la sustancia negra, ellos envían señales al tálamo antes de subir a la corteza, porque el tálamo, vamos a recordar que el tálamo es el mayoral, ¿okay? El que domina el área. Entonces el tálamo es quien decide quién sube o quién baja de la corteza. Los ganglios basales envían información al tálamo y el tálamo decide si permite pasar o no esa información. ¿Por qué? Porque si la información es errónea o si la información es equivocada, el tálamo suprime para que no ocurran movimientos anormales. Y cuando se pierde esa función de inhibir a los ganglios basales, aparecen enfermedades como por ejemplo la corea, una enfermedad degenerativa justamente a consecuencia de los ganglios basales. Entonces el tálamo, a través de estos núcleos, hace una función fundamental para coordinar los movimientos voluntarios. Muy bien, la parte ventral posterior, que sería esta región, va a recibir lo que es la información de los lemniscos. ¿Alguien me puede recordar qué información traían los lemniscos? Respuesta. ¿Qué información traían los lemniscos? ¿Se acuerdan cuando vimos tronco? Lemnisco medial y lemnisco lateral. ¿Cómo? Muy bien eso, gracias André. El rey trajo luz hoy, ¿eh? Los lemniscos llevan la información del tacto, ¿ok? El lemnisco medial, tacto fino, y el lemnisco lateral, el tacto grueso. Muy bien. Esa información, ese sentido del tacto pasa por aquí atrás y de ahí sube hacia lo que va a ser la corteza sensitiva. Entonces, núcleo ventral posterior, graben eso. El núcleo ventral posterior es el núcleo del sentido del tacto. Todas las informaciones táctiles pasan por ese núcleo. Y este núcleo es quien determina a dónde deben subir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos aquí a la colita del tálamo, a la pundiña del tálamo. ¿Ok? Parece mismo una colita, ¿ven? Son como los glúteos del tálamo. Tenemos dos núcleos importantes aquí llamados cuerpos geniculados. Uno que está pegado al mesencéfalo, llamado cuerpo o núcleo geniculado medial, que está en rojo. Y el que está en verde, cuerpo geniculado lateral. El lateral primeramente, que está en verde, va a tener o va a recibir conexiones de la vía visual. ¿Okay? Se va a encargar de relevar las funciones del nervio óptico. Y ojo, cuando pasa por el cuerpo geniculado lateral, la vía óptica también envía informaciones al mesencéfalo. ¿Para qué? Para coordinar los movimientos de las pupilas. ¿Saben lo que es la pupila? Las pupilas son este punto negro del medio del ojo y regulan la cantidad de entrada de luz. ¿Okay? Existe un reflejo llamado reflejo fotomotor, regulado entre el nervio óptico y el tercer par craneal. ¿Dónde ocurre ese encuentro? ¿Dónde el óptico le encuentra el tercer par? Y justamente aquí en el mesencéfalo, gracias al ganglio geniculado lateral. El ganglio geniculado lateral recibe a la vía óptica, envía una parte al lóbulo occipital para que se haga consciente la visión. ¿Dónde está el campo visual primario? ¿Dónde? Corteza visual primaria, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a empezar a rezar por esta vez. Lóbulo occipital, ¿pero qué parte del lóbulo occipital?
surco calcarino, ¿ok? La corteza visual es una de las pocas funciones que no termina en un giro, termina en un surco, ¿ok? El surco calcarino del lóbulo occipital recibe la vía visual, pero antes de llegar al occipital, la vía visual hace contacto con el cuerpo geniculado lateral, que envía fibras al mesencéfalo, donde está el tercer par craneal, para regular el reflejo llamado reflejo fotomotor, que es justamente el control de la pupila. ¿Qué hace la pupila? Cuando hay poca luz, la pupila dilata para aumentar la cantidad de luz que entra, y viceversa, cuando hay mucha luz, la pupila se contrae. Ese reflejo llamado reflejo fotomotor se concentra o se regula a nivel mesencefálico, donde se hace la unión entre el óptico y el tercer par. Y muy fácil, si el cuerpo geniculado lateral es de la visión, el medial es de la audición, ¿okay? Aquí llega la vía auditiva, hace relevo, y mire qué interesante, hace relevo también en el tronco para regular los reflejos de la audición, ¿okay? Todo esto se integra a nivel mesencefálico de forma inconsciente, ¿okay? A partir de ahí, la vía auditiva sube a la corteza auditiva primaria. ¿Y dónde está la corteza auditiva primaria? ¿Dónde está? Quiero creer que están estudiando mucha anatomía, miembro inferior, y de repente no están dando tiempo a neuro, pero neuro les va a atropellar el examen final, chicos. Muy bien, ahora 41-42 de Brodmann, conocido también como el giro de Hershey. Muy bien, no sé, alguien dijo por ahí. Excelente. Vayan estudiando. Muy bien. Subtálamo. Está debajo del tálamo. Miren qué fácil, ¿verdad? Bien aquí, pegado ya a nuestro mesencéfalo. Él tiene un núcleo, que es este núcleo, el núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis tiene conexiones con los ganglios basales, que es el cuerpo estriado, putamen, globo páleo, que vamos a ver en la próxima clase, y con el tálamo. ¿Para qué? Para justamente regular o inhibir a la actividad motora voluntaria, ¿ok? Aquí hay una serie de conexiones que veremos en la próxima clase que permiten o permitir los movimientos voluntarios o inhibirlos. Y cuando se daña este circuito, ocurren enfermedades del síndrome extrapiramidal, como Parkinson, Corea y por ahí, ¿ok? Muy bien. Subtálamo es fácil. Ahora, vamos con el epitálamo. El epitálamo comprende dos grandes estructuras, la comisura avenular y el cuerpo pineal o glándula pineal como tal. La comisura avenular, que comprende el trígono avenular, es esta pequeña, un pequeño puente de sustancia blanca que permite conexiones con el hipocampo, que es fundamental para la... ¿Qué función lleva el hipocampo en el cerebro? Memoria, muy bien, entonces es fundamental para hacer las conexiones de la memoria. La comisura avenular, a través de sus conexiones, es lo que permite justamente crear, en este caso, todo lo que sería la memoria de recordar eventos, o principalmente memoria motora, recordar procedimientos sin estar pensando en ese procedimiento. Si yo le pido a ustedes que agarren su teléfono y saquen una foto, rápidamente van a encontrar el botón de la cámara y prender y sacar foto. A veces uno ni lo mira. ¿Por qué? Porque eso es memoria motora. Comisura avenular, esa es su función. Debajo del trígono avenular o comisura avenular tenemos esta pequeña glándula, está aquí, encima, debajo del verde. Y esa glándula es conocida como la glándula pineal, o también conocida como cuerpo pineal. Es una glándula microscópica, mide menos de 1 centímetro, 7 a 8 milímetros, es muy pequeña. Es conocida como el tercer ojo. ¿Por qué? Porque ella regula el ciclo vigilia-sueño. Cuando disminuye la cantidad de luz que entra en el ojo, y eso normalmente ocurre
Durante la noche o cuando apagamos la luz, se estimula la liberación de una hormona llamada melatonina. ¿Okay? Y la melatonina va allá de un inductor del sueño. Él permite establecer un sueño adecuado. Porque ¿qué ocurre? Durante el ciclo del sueño, nosotros tenemos dos grandes periodos. Ya han escuchado, el sueño REM, sueño no REM. El sueño REM es cuando todavía la corteza está activa, ¿ok? Entonces todavía no estamos del todo apagados. Y el sueño no REM es cuando finalmente apagamos la corteza y logramos descansar. El sueño normalmente tiene un ciclo de 4 tiempos entre sueño REM y no REM. Al cierre de cada ciclo, uno se despierta y se despierta relajado. Por eso a veces cuando nos despertamos y rompemos el ciclo, nos despertamos más cansados de lo que estábamos antes de dormir. Evitar eso de romper el ciclo es la función de la glándula pineal. ¿Okay? Por eso que cuando uno apaga las luces, uno realmente descansa, relaja, porque secreta melatonina, ¿verdad? Ustedes saben que la melatonina se comercializa de forma farmacológica, se utiliza, pero para entender que la melatonina, él no induce al sueño, sino que ayuda a mantener el sueño, ¿ok? Para entender, porque algunos toman melatonina y dicen, no puedo dormir. No es para inducir el sueño, se encarga de mantener y completar los ciclos del sueño. Y por eso le llamamos el tercer ojo, ¿ok? Es un nombre metafórico, no es que realmente es un tercer ojo. No me vengan después que, el tercer ojo. Hipotálamo. El hipotálamo es muy lindo, porque el hipotálamo es el centro endocrinológico del cerebro. Él regula la reproducción humana, controla la temperatura corporal, regula el hambre. ¿Qué pasa cuando llega la hora del almuerzo y vemos, no sé qué decir, a ver, papas fritas con cheddar y panceta, así, delicioso? ¿Qué sentimos al toque? Salivación, ¿sí o no? Y eso es algo que se regula a través del hipotálamo, porque el hipotálamo ya está preparando al cuerpo para recibir la comida. Aumenta la secreción de gastrina, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, se está preparando porque dice, viene comida, viene comida, viene comida. Eso hace el hipotálamo. ¿Qué hace con el hipotálamo? Regula la temperatura. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, empezamos a sudar. Pero ese es un mecanismo del hipotálamo para intentar enfriar a la superficie corporal. ¿Ok? Regula la reproducción humana. ¿Okay? El hipotálamo también se encarga de la reproducción. Desde el acto del coito hasta el acto de la fecundación, todo eso se encarga de hacer el hipotálamo a través del control endocrinológico de las gónadas. ¿Okay? Y claro, el hipotálamo regula a una de las glándulas más importantes del cuerpo humano, que se llama hipófisis. Y a través de ella va a lograr controlar otras glándulas, como por ejemplo la glándula mamaria, regula la glándula suprarrenal, regula la glándula tiroides. Entonces es un gran centro neuroendocrino. Y obviamente el hipotálamo produce la hormona conocida como la hormona del placer, ¿okay? Conocida también como oxitocina, ¿okay? Es una hormona, más allá de tener funciones en el parto, donde ayuda a contraer al útero, porque normalmente asociamos a eso, pero la oxitocina también está regulada o secretada en los momentos de placer. Y cuando digo placer, me refiero a todo lo que les pueda gustar a ustedes. A mí me da placer dormir a las 3 de la tarde, ¿a quién no, verdad? Pero tenemos que estudiar. O me da placer ponerme a sentar bajo el sol a las 5 de la tarde tomando mi tereré. Eso me genera placer. Oxitocina entra en acción, ¿ok? Y también regula, o sea, secreta una hormona llamada hormona antidiurética, que es una hormona que regula la cantidad de orina que podemos eliminar del cuerpo, ¿ok? El hipotálamo es tan inteligente que él determina la cantidad de líquido que tiene el cuerpo humano y en base a eso la cantidad de orina que él puede eliminar por hora. Si la cantidad de orina es mucho para la cantidad de agua en el cuerpo,
regula la cantidad de orina. ¿Okay? Por eso, cuando vean un paciente que tenga alguna lesión del hipotálamo, hacen algo que se llama poliuria. Hay pacientes que pueden llegar a orinar hasta 20 litros en un día, porque la hormona simplemente dejó de funcionar. Imagínense cómo va a estar el medio interno de ese paciente, ¿verdad? Fatal eso puede ser. Muy bien. ¿Dónde está localizado? En la región anterior y por debajo del tálamo. ¿Okay? Nuestro hipotálamo, vamos a tener dos porciones, núcleos mediales y laterales. Estos núcleos van a tener, principalmente los ventrales, van a tener conexiones con la hipófisis, donde se van a producir dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. La parte que está aquí atrás van a generar hormonas que van a regular la liberación de otras hormonas, como la hormona folículo estimulante, que es necesaria para madurar un ovocito, ¿verdad? La hormona luteinizante, que permite regular los ciclos ováricos. Entonces, el hipotálamo trabaja directamente con la hipófisis. Ellos se coordinan, ¿ok? No trabajan separados. Ahí tenemos un resumen de los núcleos y qué es lo que regula. Por ejemplo, la temperatura está en el núcleo anterior, ¿ok? Vasopresina y oxitocina, dos grandes núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Apetito y sed, es interesante, ¿eh? Están los núcleos laterales, ¿ok? Conducta sexual, ¿verdad? Que es como le dije, desde el acto al placer del sexo y a la reproducción humana, núcleo ventral anterior. Entonces el hipotálamo regula funciones que muchas veces son vitales. Comer es vital, ¿verdad? Tomar agua es vital. Reproducción es vital para mantener la vida. Entonces son funciones fundamentales de nuestro día a día. Y obviamente el control de temperatura. Muy bien. Luego tenemos a esta glándula que ya está debajo del hipotálamo, llamada hipófisis. La hipófisis es una glándula que está compuesta por tres porciones. Tenemos la hipófisis anterior o adenohipófisis, la hipófisis posterior o la neurohipófisis y la parte intermedia, que está aquí en el centro, que va a unirse al hipotálamo por una estructura llamada infundíbulo o tallo hipofisial. La neurohipófisis o hipófisis posterior, ella no secreta hormonas, ella va a almacenar dos hormonas, vasopresina y la oxitocina, que son producidas ya en el hipotálamo. Ahora, la adenohipófisis, ella sí produce varias hormonas. ¿Qué son? La hormona que va a regular justamente a la tiroides, ¿okay? La hormona que va a regular a la glándula suprarrenal, la hormona que regula la secreción de leche, llamada prolactina, la hormona que regula el crecimiento de los huesos y de los músculos, crecimiento normal, y las hormonas que regulan a las gónadas. ¿Cómo hacen esto? Voy a dar un ejemplo. La hormona tiroides. La tiroides produce una glándula llamada T3 y T4, ¿verdad? ¿Sí o no? Que regula funciones del metabolismo celular. La hipófisis, ella es quien permite la liberación de T3 y T4. Cuando hay poco T3 o poco T4 en el organismo, esa señal llega al hipotálamo y el hipotálamo dice: hay poco T3 y T4. Llega por medio de la sangre hasta la hipófisis anterior y le dice a la hipófisis anterior: necesito que vayas y estimules a la tiroides para que genere más T3 y T4. Ok, le dice. Se va hasta la tiroides y le dice a la tiroides: necesito que produzcas más T3 y T4. Y la tiroides le dice: ok, y aumenta T3 y T4. Se produce T3 y T4, aumentó mucho, hay mucho T3 y T4 en nuestro organismo. Entonces el hipotálamo también vuelve a detectar: hay mucho T3 y T4. Le dice otra vez a la hipófisis: oye hipófisis, hay mucho T3 y T4. Decirle a la tiroides que se calme. Ahí la hipófisis se va y le dice: cálmate, le dice, y se regula. Ese mecanismo le llamamos mecanismo de retroalimentación.
Y es la manera en que se regulan prácticamente todas las hormonas. ¿Ok? ¿Cómo llegan las señales? ¿Cómo se comunican? Por este sistema venoso llamado sistema portal hipotálamo hipofisiario. Por eso que en el examen final, cuando se le pregunta qué es un sistema porta, el sistema porta es un sistema que inicia en capilar y termina en capilar. Y tenemos dos en el organismo, porta hepático y ahora tenemos el porta hipotálamo hipofisiario. ¿Ok? Muy bien. Y para concluir, cerrar este capítulo, vamos a hablar de una aplicación clínica, cómo podemos tener enfermedades también en el diencéfalo. Tenemos un paciente, sexo masculino, un caso así bien clásico de esta enfermedad. Viene por cambios en la voz. El paciente tiene una voz más grave, más ronca, ¿verdad? Además refiere que notó crecimiento de orejas y nariz de forma desproporcional con respecto al resto de la cara. ¿Okay? Paciente ya adulto, ¿eh? Y un detalle que siempre relatan estos pacientes. En un año tuvo que cambiar 3 veces el tamaño de su zapato. Porque compraba, le quedaba pequeño, tenía que comprar un número mayor. El siguiente mes le quedaba chico el zapato, compraba otro número. Esto me dice que hay un crecimiento exagerado de tejidos blandos. ¿Ok? Y cuando eso ocurre en un adulto, tenemos el diagnóstico de acromegalia. ¿Ok? Y ustedes van a preguntarme, ¿y qué pasa si eso ocurre en un niño? ¿Cuál va a ser la diferencia? En los niños, hasta los 20, 22 años, tenemos lo que se llama metáfisis. ¿Qué es la metáfisis? Muy bien. ¿Dónde está nuestro cartílago de crecimiento de los huesos largos? ¿Qué pasa? La hormona de crecimiento estimula a la metáfisis y entonces los huesos largos crecen en longitud. Y tenemos los casos de gigantismo, aquellas personas que llegan a medir 2,5 metros de altura. ¿Okay? Yo casi tuve gigantismo. Casi, faltó poco. 10 centímetros. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? ¿Dónde está el problema de nuestro paciente? Y va a estar en la hipófisis. Le hicimos una resonancia y nos encontramos con esto. Tenemos un tumor que creció en la hipófisis y ese tumor secreta hormona de crecimiento. ¿Okay? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cuál es el tratamiento? Puedo intentar bloquear a la hormona de crecimiento. Es un tratamiento paliativo, pero muy costoso. ¿Okay? Y en el sistema público prácticamente no tenemos disponibilidad. Y son los antagonistas de la somatostatina. Es carísimo el medicamento. Entonces lo más fácil y algo que va a tratar es la cirugía. ¿Cómo creen que operamos? Por la nariz, ¿verdad? Entramos por la fosa nasal, retiramos los cornetes nasales, normalmente retiramos el cornete nasal superior, ¿ok? Creamos un camino hasta la base de nuestra hipófisis, ¿ok? Debajo de la silla turca. Rompemos la hipófisis, entramos en el seno esfenoidal y tenemos esta visión hermosa. Esta es una visión endoscópica, ¿eh? Acá tenemos lo que sería la base de la silla turca, donde está la glándula. A los lados tenemos el paso de la arteria carótida interna, o sea que esos son importantes límites quirúrgicos. Yo nunca voy a trabajar a los lados, voy a trabajar hacia adelante y tampoco hacia abajo, porque aquí tengo al clivus. ¿Y qué tengo detrás del clivus? La arteria basilar, excelente. Y más, incluso para entender, por ejemplo, si el día de mañana tengo un tumor en el tronco, se puede operar también por la nariz, ¿ok? También se puede acceder a él, pero mucho más complejo porque está la arteria basilar. Entonces entramos, sacamos el tumor y ahí este joven neurocirujano logró salvar al paciente de ¿qué? ¿Qué es el principal problema de estos pacientes? Todo crece. ¿Y cuál es un órgano que crece que puede crear problemas? El corazón. Muy bien. Este paciente, si no se trataba, llegaría a un punto que haría algo que se llama una hipertrofia cardíaca tan severa que entraría en una falla cardíaca y es lo que normalmente llevan a fallecer a los pacientes. Entonces, no es solamente una cuestión estética, es una cuestión justamente de vida o muerte si no se resuelve a tiempo.
Muy bien. Bueno, ahora necesito un representante por sección. Le voy a entregar la lista. Van a colocar solamente sí